Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 4. Viajar fue diferente, viajar con civiles tan jóvenes. La niña había demostrado ser muy buena, pero, afortunadamente, el niño era lo suficientemente reservado como para mantenerla bajo control, especialmente cuando se vieron obligados a esconderse de Grimm mientras los manejaba. Cuando comían en silencio para su alivio, pero había momentos en que la niña entablaba una conversación. Ambos habían estado viajando con él durante la última semana y no le molestaba tanto como a la mujer Rose. No había excusa para que una mujer de esa edad actuara como un niño a veces, pero al menos estos dos tenían una excusa. Actualmente, estaba mirando su mapa para ver dónde estaría el próximo asentamiento cuando una tos llegara a sus oídos. Estiró la cabeza por encima del hombro para ver a Nora tosiendo suavemente mientras su rostro estaba ligeramente rojo. Parecía envolverse más apretada en su capa, que estaba envuelta sobre los dos, y parecía temblar. Más tos hizo que frunciera el ceño ligeramente cuando dedujo que ella había contraído una enfermedad. Ren se había despertado de la tos y la sacudía un poco para ver qué le pasaba. El pánico adornaba su rostro cuando procesaba la tos y el sonido de la misma. Rápidamente se levantó y comenzó a revolver la bolsa de Six y agarró el primer artículo médico que vio. Antes de que pudiera dárselo, el espartano detuvo su mano. Déjalo ir, ella necesita medicina. Ren tiró del objeto. No es la medicina correcta. 6 declaró simplemente. La ayudará de cualquier manera. Ren hizo todo lo posible para desgarrar el objeto del alcance del espartano, pero fue en vano. No, no lo hará. Darle el medicamento equivocado provocará efectos secundarios. Ve a buscar mi bolso. 6 instrucciones mientras tomaba el artículo y luego lo dejaba en el suelo antes de sentarse cerca de Nora. Él la levantó y luego la tumbó en sus brazos, asimilando sus síntomas. Cara sonrojada que indicaba fiebre, tos y somnolencia. Estos podrían ser atendidos fácilmente si tenía la medicina correcta, pero lo más probable es que no la tuviera. Volvió la cabeza para ver que Ren había tirado los objetos al suelo y buscó frenéticamente cualquier cosa, entregándole a Six lo primero que parecía medicina. Él asintió y luego le indicó al joven que lo abriera y llenara el líquido hasta la tercera línea y se lo diera. Sacudió a Nora para despertarla y le guió la medicina por la garganta, mientras no se libraba de su enfermedad. ¿Estará bien? Ren preguntó mientras miraba por encima del hombro de Six mientras estaba de puntillas. La medicina le bajará la fiebre y aliviará su tos, pero no la curará. 6 respondió. Parecía formarse un hoyo en el estómago del niño mientras miraba con preocupación a Nora, cuya respiración parecía ser un poco difícil. ¿Entonces todavía está enferma?, preguntó Ren. Sí. 6 respondió. No pasó por encima de él que la cara del chico parecía transformarse en una de preocupación. No sabía cómo consolar a los civiles, para ser honesto, nunca fue uno para las conversaciones y consolar a la gente nunca fue lo suyo. Si bien no era amable con ellos como Jorge, tampoco era frío para ellos como Emile. Si acaso él estaba más distante hacia ellos. Aunque había recogido algunas cosas del Spartan II, como la interacción civil y cómo aliviar sus preocupaciones, aunque sea un poco. Duerme un poco. Me mantendré despierto y la vigilaré cualquier otra cosa. Él dijo. ¿Promesa?, preguntó Ren. Lo prometo. 6 asintió y luego vio cómo el niño se metía debajo de su capa y comenzaba a quedarse dormido. Esperó un rato a que Nora dejara de toser un poco antes de ponerse de pie con ella en sus brazos y luego se acercó al lugar donde Ren estaba dormido y la puso a su lado, cubriendo a ambos niños del frío nocturno. Se paró junto a ellos y solo los miró antes de suspirar en silencio, luego regresó al árbol y se apoyó contra él, encendiendo su visión nocturna y vigilando de cerca todo. Había una ciudad que estaba a 6 días de caminata desde donde estaban ahora, probablemente tenía una clínica a la que podía llevar a los dos. Solo necesitaba llevarlos allí. Nora necesitaba descansar y no podía hacerlo si estaba caminando, por eso él tuvo que cargarla. Fue llevada a través de su pecho en diagonal mientras Ren simplemente caminaba a su lado en silencio. Se dio cuenta de que el niño estaba cansado después de 3 días de caminar, pero no lo estaba. Tuvo que caminar durante varios días en el momento en que llegó por primera vez, pero una parte de él seguía olvidando que eran niños. Tenían que continuar si iban a llegar a la ciudad, y si eso significaba que tenía que llevar a los 2 niños, entonces que así sea. 6, Ren murmuró en voz baja. No dijo nada, pero se volvió hacia el chico de ojos rosados y asintió en su dirección, indicando que había captado su atención. ¿Podemos parar? Estoy cansado y me duelen los pies. Dijo Ren.
6 no dijo nada durante unos minutos antes de reajustar a Nora para que durmiera en uno de sus hombros antes de levantar a Ren y dejar que apoyara la cabeza en su otro hombro. Tenían que seguir adelante y levantar a los niños era como levantar una almohada, ya que ambos eran ligeros como plumas en sus brazos, probablemente debido a sus aumentos. Descanso. Él dijo. Ren parpadeó un poco antes de asentir y luego cerró los ojos, mirando al suelo cuando pasaba antes de comenzar a quedarse dormido poco después. Estuvo en silencio por un tiempo mientras caminaba con los dos niños en sus brazos, su destino aún estaba a días de distancia y quería estar allí lo antes posible para poder llevar a Nora a una clínica para que su enfermedad pudiera ser tratada. Decenas de minutos parecieron pasar rápidamente antes de que eso se extendiera en horas y algo más. Ambos seguían durmiendo y él todavía caminaba hacia la ciudad. Pasaron algunas horas antes de que los tres llegaran a una cascada y él los despertara. Les tomó varios minutos, pero finalmente se despertaron y él los sentó cerca de la orilla y luego se sentó a su lado. El único sonido fue el choque del agua contra las rocas y parte de la vida salvaje que se dedicaba a sus asuntos. Finalmente, se puso de pie y extendió su capa antes de tirar el contenido en su bolso y extenderlo para hacer un inventario. La comida se estaba volviendo un poco escasa, tenía algo de agua para llenar su cantimplora, la medicina todavía era bastante abundante y tenía muchas municiones. Nora y Ren se sentaron en silencio y solo miraron la cascada antes de que sus estómagos comenzaran a retumbar ruidosamente, captando la atención del espartano. ¿Por qué ustedes dos no dijeron nada?, preguntó. Teníamos miedo de que te enojes. Ella murmuró. No dijo nada, solo se levantó y comenzó a buscar un par de palos resistentes antes de encontrar algunos y luego se sentó junto a ellos. Vieron cómo él sacaba en silencio su cuchillo y comenzaba a afilar los palos durante los siguientes minutos. No pasó mucho tiempo después de que vieron 3 lanzas de madera perfectamente afiladas a su lado antes de que les entregara 2 a los dos mientras recogía la última. ¿Para qué es esto?, preguntó Ren. Voy a enseñarte cómo pescar. Esta es una habilidad de supervivencia importante cuando no hay comida disponible. Él respondió y los guió al río, donde se podían ver algunos peces. El tiempo pareció ralentizarse para él y estabilizó su respiración antes de que su brazo pareciera volverse borroso y la lanza de madera atravesó un pez. Se movió salvajemente durante unos segundos en agonía antes de que finalmente se detuviera y lo colocara en una roca cercana. Los miró a los dos e intentaron imitar lo que había hecho. Su ropa se empapó cuanto más lo intentaron y, finalmente, se frustraron cuando no pudieron atrapar un pez simple. Se dieron cuenta de que no se enojaba ni mostraba ninguna decepción por sus resultados, simplemente observaba desde su lugar con los brazos cruzados. Esto no tiene remedio. Nora gritó y lanzó su bastón antes de estallar en un ataque de tos y luego se sentó. Ren simplemente dejó su bastón y se sentó junto a ella, dándole palmaditas en la espalda hasta que cesó la tos. Esto continuó por un minuto antes de que se detuviera, parpadeó cuando Six le tendió un medicamento. Mientras ella prácticamente la obligaba a bajar y su cara se puso verde por eso, él estaba arrodillado junto a Ren y le mostraba cómo lanzar peces de manera eficiente. En silencio, tomando su mano derecha y colocándola sobre la del niño con calma, guió su mano hacia el pez más cercano. Ofreció consejos sobre cómo capturar peces de manera eficiente, luego los soltó en el último segundo y observó cómo la lanza de madera empalaba a los peces. Los ojos de Ren se iluminaron brillantemente cuando se dio cuenta de que fue él quien lo mató y lo animó un poco antes de correr en el agua para recuperarlo. Los dos atraparon un pez más y él les mostró cómo encender un fuego fácilmente, instruyendo a tener mucho cuidado de no quemarse al encender uno. Simplemente les mostró y les dio instrucciones sin emociones mientras dejaba que sus errores fueran su punto de aprendizaje. Apenas habló y les permitió aprender a través de sus errores, pero parecía que aprendían rápido. Lo siguiente que se enseñó fue cómo destripar y limpiar un pez, tirando todas las partes innecesarias y manteniendo las partes que se pueden comer. Si bien no hablaba mucho, a lo que se dieron cuenta, les enseñó diferentes técnicas para sobrevivir. Era una de las razones por las que era tan adorado por ellos, simplemente les estaba enseñando cómo sobrevivir. Aunque deseaban que él hablara más, cada vez que hablaba parecía que les sonreía. En su tiempo de inactividad cuando estaba sirviendo a Lunsk, leía tácticas de supervivencia en el desierto y luego las aplicaba cuando podía. Le enseñaron a sobrevivir, a pesar de que la mayoría de sus misiones eran suicidas, sobrevivió independientemente. Era una de las razones por las que era tan terco de morir cuando estaba solo.
En algunos casos fue la presa que mordió, mientras que en otros fue el depredador que mató sin piedad. Siempre estaba en la parte de atrás observando a su presa, aprendiendo sus patrones y comportamiento, sus debilidades y fortalezas antes de lanzarse por sus cuellos y quitarles la vida. 6. Este pez es un poco soso. Nora sacó la lengua. No puedo hacer nada al respecto. Respondió mientras levantaba su casco y comía en silencio. Ren. ¿Puedes agregar algo de sabor a esto? Preguntó mientras sostenía su trozo de pescado. Realmente no sé, para ser honesto. Dijo en voz baja. Oh, bueno, me lo comeré desde que lo atrapaste. Ella sonrió radiante. Parpadeó antes de sonreír también y comerse su trozo de pescado en silencio. 6 los observó a los dos antes de que comenzara a comer su trozo de pescado en silencio mientras miraba el mapa. Lo observó por un momento antes de sentir que Ren y Nora se asomaban por encima del hombro y observaban el mapa con él en silencio. Después de un rato y mirando el área circundante, marcó un área que parecía tener una sección con un espacio y la marcó como el próximo asentamiento. La siguiente hora y media la pasé enseñándoles a leer un mapa y el área circundante. Fue una bendición que aprendieran rápido porque al llegar a la siguiente ciudad tuvo que dejarlos. Puede que no les haya gustado y se hayan apegado a él en las últimas 2 semanas, pero eventualmente sucedería. No se dio cuenta del impacto que tendría en estos dos en el futuro, dándole forma porque decidió enseñarles. Los siguientes días los pasó viajando en la naturaleza. En el camino a la siguiente ciudad, les había enseñado algunas cosas más para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Les enseñó a leer a diferentes personas y maniobras básicas de defensa personal en caso de que una situación lo requiriera. Coser era otra habilidad que les había enseñado porque les había dicho que la ropa no era abundante y que era una habilidad necesaria para cuando no había mucho, así que tenías que usar lo que tenías. Ambos tenían capas sin capucha pero les cubría el rostro. Los había hecho así, cuando había noches frías, tenían al menos algo para cubrirlos y mantenerlos calientes. También se usó para remendar cualquier abertura en su ropa si hubiera alguna. Cuando los 3 llegaron al pueblo y lograron encontrar un lugar y les dieron la noticia. Como era de esperar, comenzaron a llorar ante noticias tan devastadoras. Llamaba la atención y eso lo molestaba, no era alguien para ser puesto en el lugar por algo tan trivial como llorar. Lo que lo tomó por sorpresa, y lo hizo sentir extremadamente incómodo, fue cuando de repente lo envolvieron en un abrazo, alegando que no podía dejarlos. No le devolvió el abrazo ni se movió, solo mantuvo los brazos extendidos un poco incómodos. Finalmente, después de varios minutos de llorar por su parte, se arrodilló sobre una rodilla y los miró. Se arrodilló allí por un rato mientras se limpiaban las lágrimas de los ojos y los mocos de la nariz. Nunca fue uno de los que mostró abiertamente sus emociones, probablemente debido a su falta de interacción social. No les mentiré a ustedes dos, este momento se ha estado acumulando durante las últimas 2 semanas y media. Si bien no me quedo con ustedes, he podido enseñarles algo para que ustedes dos puedan sobrevivir. El mundo es un lugar frío y cruel, no es un lugar para que los niños estén solos a esta edad, pero desafortunadamente ustedes dos tienen que soportar esa carga. Dijo, colocando sus manos sobre sus hombros. Parpadearon las lágrimas y escucharon en silencio. ¿Qué vamos a hacer? Nora preguntó. Sobrevivirán. En comparación con el resto, están en desventaja, por eso deben confiar en ustedes mismos y en los demás. Él respondió con calma. Estaba haciendo todo lo posible para que su voz les sonara todo menos fría y sin emociones, porque cuando todo se reducía a eso, todavía eran niños. Era un espartano, no un cuidador ni un padre como algunos de los otros, y lo diría 1.000.000 de veces más, la interacción civil no era su fuerte, probablemente era su más débil si admitía. ¿Por qué tienes que irte? Preguntó Ren, con la voz quebrada muy a menudo. Es algo que debe suceder. Él respondió. Las lágrimas volvían a sus ojos y suspiró internamente cuando los vio aparecer. Puso una mano sobre sus 2 cabezas y las miró a los ojos, pero todo lo que podían ver era su reflejo en su visera negra desde debajo de su capucha. Cuidaos unos a otros, finalmente dijo y luego se levantó. Lo vieron comenzar a alejarse de los dos y alejarse del edificio donde residían los huérfanos, pero no antes de detenerse y mirar por encima del hombro y darles un último gesto. Un simple puño cerrado mientras saludaban con el corazón contento cuando su figura desapareció entre la multitud antes de que finalmente desapareciera en la naturaleza, presumiblemente para encontrar el próximo asentamiento o ciudad para reunir más suministros. Les había enseñado lo que significaba ser un lobo.
cazar, defenderse, hacer su pelaje e incluso crear una manada en los próximos años. Esa era una cosa que lo describirían, simplemente un lobo errante que no tenía a nadie más que a sí mismo. Los días parecían transcurrir desde que había dejado a los dos y todo parecía volverse borroso para él. Con el tiempo se había convertido en una leyenda local dentro de las ciudades fronterizas, ayudando a matar a grimo bandidos antes de desaparecer en la noche. Nunca se quedó en un lugar por mucho tiempo y se notaba que, por lo general, cuando alguien intentaba rastrearlo, los perdía poco después, ya sea matándolos si demostraban ser hostiles o simplemente perdiéndolos a través de maniobras evasivas. La palabra no viajaba tan rápido como en Atlas porque para cuando la ciudad que había visitado se enteró de un hombre con una capa con una insignia de lobo, ya se habría ido y se iría al siguiente a recoger suministros para sus viajes. Durante sus viajes, aunque había estado enviando señales de socorro a cualquier barco de Lunsk con el que pudiera encontrarse. No era un secreto que no quería estar en este planeta, pensó que estaba vivo por una razón y que eso era continuar la lucha contra el Covenant. Cuando lo hizo, porque no había ningún problema con la esperanza, le diría a Lunsk sobre este planeta, probablemente esperando que un tratado de paz pudiera discutirse con los líderes si es posible. Sabía que si este planeta decidía hacer amenazas con el Lunsk, entonces no sería un problema ya que este planeta no parecía tan avanzado para empezar y simplemente bombardearían el planeta desde la órbita. Sin embargo, dudaba mucho que Unsk fuera tan tonto y no se atreviera a hacer tal atrocidad cuando los civiles todavía están presentes, no eran el pacto. Pensó que dejaría este continente y se dirigiría al próximo pronto. Cuando entró en la siguiente ciudad que no fue destruida, buscó cierta tienda que tenía suministros al aire libre y tuvo suerte cuando encontró una. Parecía que apenas tenía clientes y el cajero parecía aburrido en la ventana. El timbre sobre la puerta sonó ruidosamente cuando él entró y luego buscó algo a su alrededor. No pudo encontrarlo en los estantes, así que fue al cajero y le pidió un mortero y una maja. «Wow, el primer cliente y él pide algo que nadie pediría, ¿cuál es la razón?», preguntó el cajero. «Medicamento». 6 respondió con calma. «Bueno, estás de suerte. Resulta que tengo uno», dijo el hombre con orgullo mientras iba atrás y traía el artículo y también un libro después de unos minutos de búsqueda. «No pedí este libro». 6 dijo mientras lo levantaba y lo giraba. «Te lo estoy dando como un bono adicional. Tiene diferentes hierbas y los efectos que pueden traer, por lo que es útil saberlo para que no termines envenenándote por accidente». El hombre se encogió de hombros. 6 no dijo nada, solo arrojó algunas tarjetas de gravámenes sobre el mostrador y comenzó a retirarse, pero se detuvo cuando el cajero dijo algo. «Oye, si vuelves a pasar por mi tienda, intentaré tener algo para ti todo el tiempo». Él dijo. «¿Por qué?», 6 preguntaron. «Como agradecimiento por salvar el pueblo a unas 10 millas de distancia. Mi hermana estaba en ese pueblo y dijo que un hombre blindado con una capa salvó el pueblo. Dijo que le agradeciera si alguna vez tuvo la oportunidad de pasar por aquí. Preocuparse por el embargo, está en la casa». El hombre lo tranquilizó. «Oh, si tienes un mapa, déjame verlo, puedo marcar mi lugar en él para que siempre sepas dónde está», agregó. Sin decir nada ante el comentario, Six dejó su bolso alrededor de su hombro y luego buscó en el mapa a Mistral, observando cómo el hombre había sacado la lengua en concentración antes de emitir y marcar el mapa. 6 asintió con la cabeza hacia el mapa y luego hacia el extraño hombre antes de volver a colocar el mapa en su bolso y luego se lo puso nuevamente al hombro. Salió de la tienda poco después de eso. Eso había funcionado mejor de lo que esperaba, pero también lo hizo abandonar el continente más rápido. No era el hecho de que la gente se enterara de él, sino más bien de que no quería que nadie intentara reclutarlo para su causa. Sin duda alguna mala compañía trataría de forzarlo a su causa o las academias intentarían hacerlo. Su principal objetivo ahora era salir de este continente y pasar al siguiente, aunque tenía que tener cuidado si se dirigía a un continente diferente en lugar del mismo, como Atlas. Esto lo hizo querer volver a Lunsk más que nunca. Había pasado los últimos meses en Remnant y, francamente, nada realmente lo satisfacía con la forma en que opera este planeta. Era demasiado caótico e incompetente para su gusto. Deseaba orden y estabilidad, y este mundo estaba lejos de ser estable. Recogió algunas hierbas y la observó durante unos segundos antes de colocarla en su bolsa para más tarde. No fue difícil crear medicamentos para algunas personas, fue bastante fácil para él y generalmente se los daba a los enfermos cuando lo necesitaban.
Había pasado los últimos meses aquí en general y era hora de abandonar este continente y dirigirse al siguiente que no era Atlas. Por mucho que disfrutara la jungla aquí, realmente no quería que nadie lo rastreara. Tomar un paseo en el barco fue más fácil de lo que esperaba y realizó el mismo proceso que antes, escondiéndose en uno de los contenedores de envío durante los próximos días antes de escabullirse hacia el siguiente continente. Sus pensamientos a veces volvían a esos dos niños y se preguntaba si dejarlos era la elección correcta. Era obvio que lo admiraban y querían quedarse con él, pero por alguna razón, él no quería eso. Ninguna parte de él podía imaginar criar a dos niños como lo criaron. Simplemente no fue un buen pensamiento. Lo máximo que debería pasarles a esos dos es que toman sus enseñanzas y se ayudan a guiarse mutuamente a lo largo de los años. El continente en el que estaba se llamaba Vale aparentemente. Fue diferente en cierto sentido. Mucha más gente de la que él se sentía cómodo y más de los que tenían partes de animales eran más comunes. Durante su tiempo en Mistral, había aprendido que los que tenían partes de animales se llamaban fauno. Supuso que podría haber sido su primera suposición al ver cómo los animales a menudo se llamaban fauna y plantas, flora. Caminar por las calles resultó ser más problemático de lo imaginado. Hubo protestas cada vez que quería encontrar un camino hacia el desierto e incluso algunas calles bloqueadas. De vez en cuando, las autoridades tenían que ser llevadas a la escena y tenían que escoltar a los manifestantes fuera de la calle para que el tráfico pudiera pasar. Tanto más para razonar que dejar este planeta. Comprender a las personas fue una de las ventajas de trabajar con Oni durante tanto tiempo. Leer y comprender a las personas eran habilidades clave que lo habían ayudado a lo largo de los años, algo que estaba teniendo problemas con estos habitantes. Existe una amenaza mayor que el racismo mezquino y estas personas todavía discutían sobre un par de oídos adicionales. Finalmente, dejó de tratar de entenderlos y rozó a la multitud. La gente le enviaba miradas sucias cuando pasaba junto a ellos, pero no le importaba y comenzaba a buscar una salida hacia la naturaleza. La ciudad estaba demasiado llena en su opinión y algo no le sentaba bien. Las horas parecían pasar y la luz en el cielo comenzó a oscurecerse a medida que se acercaba la noche. Las luces comenzaron a encenderse y, a pesar de que estaba oscuro, todavía era muy brillante. Esta ciudad resultó ser mucho más grande de lo que había previsto y pensó que, dado que estaba en un nuevo continente, buscaría un nuevo mapa. Esto resultó ser más problemático ya que todo estaba cerrado a esta hora de la noche con la excepción de algunos lugares. Los únicos lugares que estaban abiertos eran algunos restaurantes, establecimientos de comida rápida y algunas tiendas. La comida no era realmente un problema, pero no estaba de más abastecerse de nuevo, especialmente si eso significaba volver a la naturaleza pronto. Pasó por lugares de comida rápida mientras se dirigía a la tienda y miró adentro para ver a algunos de los trabajadores preparando comida para algunas personas. La comida rápida realmente no le interesaba mucho ni lo encontraba tan atractivo. El hecho de que fue criado y entrenado para ser espartano no significaba que no supiera qué era la comida rápida. No era estúpido, ninguno de los espartanos lo era, al menos con los que se había encontrado. Las tarjetas de gravámenes todavía eran un poco extrañas para él, entendió que eran la moneda de este mundo y no le importó esa parte, pero el hecho de que había varias variaciones de color golpeó una cuerda con él. Sabía que tenía suficiente para pagar la comida y los suministros al ver cómo completó todo el tablero de recompensas en Mistral, pero eso planteó la pregunta cuando ya no podía obtener más suministros. Preguntas que serían respondidas cuando fuera necesario. Le tomó algunas horas, pero finalmente logró encontrar una pequeña tienda de tiempo y una puerta de salida que conducía a la naturaleza. La medicina no era un gran problema ya que se mantenía saludable haciendo sus ejercicios diarios y constantemente en movimiento. Cuando entró en la tienda, solo examinó la selección y finalmente vio algunas cosas que parecían ser beneficiosas para él, principalmente alimentos y bebidas. Había algunas tabletas de purificación que le quedarían bien para cuando necesitaba llenar su cantimplora. Sus oídos captaron una conmoción en el frente de la tienda y aparecieron dos señales en su rastreador de movimiento, ambos repentinamente rojos y volvió la cabeza hacia el cajero retenido a punta de pistola por dos ladrones armados. Uno de ellos tenía cuernos de buey en la cabeza, mientras que el otro no, muy probablemente un fauno y un humano por lo que parece. Sus pasos fueron rápidos y silenciosos mientras simplemente se acercaba al que tenía la pistola y agarraba su muñeca con fuerza, rompiendo el hueso mientras apuntaba el arma hacia el techo cuando de repente se disparó.
El hombre gritó antes de que Six pateara la espinilla del otro hombre y rompiera el hueso con un fuerte crujido. Tomó el collar del segundo hombre y de repente golpeó su rostro contra el mostrador, haciendo que la sangre saliera de su rostro antes de que su cuerpo se derrumbara en el suelo. Los ojos del primer hombre se abrieron mientras miraba el destino de su compañero antes de gritar en voz alta cuando Six giró la muñeca con un chasquido aún más fuerte y apuntó el cañón de la pistola hacia su ojo, haciéndole apretar el gatillo ni un segundo después. Su cuerpo cayó al suelo un segundo después mientras miraba a los hombres que había neutralizado. Todo esto sucedió en el lapso de unos segundos. El corazón del cajero latía rápidamente mientras miraba al gigante frente a él y saltó repentinamente hacia atrás cuando lo miró por unos segundos antes de tirar algunas cartas de gravamen sobre la mesa y luego irse poco después, presumiblemente antes de que entrara alguna de las autoridades. 6 simplemente ignoró a algunas de las personas que miraban la tienda y a él antes de encontrar el camino hacia la puerta que descubrió antes. Ya había multitudes de personas reuniéndose alrededor de la tienda mientras él acababa de salir por la puerta, sin molestarse en detenerse incluso cuando los guardias lo intentaban. Ya había atraído suficiente atención para sí mismo y no necesitaba más. Nadie lo vio mucho después de eso por un tiempo. Les recomiendo que reproduzcan el video a 1:25 o 1:50. Entonces sí. Lamento no haber actualizado a todos, como dije que haría, y les debo mis más sinceras disculpas por no hacerlo. Lo diré ahora, no estoy muerto ni voy a abandonar mis otras historias. Es solo que la universidad me está afectando y estoy tratando de ubicarme primero antes de comenzar a actualizar de forma remota como lo hice. Algunos de ustedes han estado preguntando sobre Honey Topside y siguen preguntando si está cancelado y la respuesta es no, no está cancelado ni Evolution, esas historias que solo quiero obtener capítulos de calidad decente mientras trato de equilibrar un horario ocupado con la escuela, trabajo, y esto. No tengo mucho más que decir que gracias por ser paciente. Ahora en las revisiones. Maniac Inter. Gracias, y no quiero que le dé ninguna información. The Fish King. Eso sería divertido. Blackwing. Wow, larga crítica, pero a veces me gustan. Estoy empezando a ver cuán incompetente es el tipo de Ruby para ser honesto, quiero decir, hay algunos autores que han tomado todo el saber de Ruby y lo han hecho fenomenal. En lo que respecta a que Six se mantiene neutral, él solo hará lo que lo beneficie y no sé si él comenzó su propio negocio, la idea me intriga, pero no lo sé. Gracias por revisar Negronomicon. Gracias. 0. Podría pero no en mi historia. Además, realmente no sabía sobre María, 062 Orandalla, 037. Realmente no he repasado mi historia de Halo en incontables años. Saque 110. Gracias por entender y ser paciente, y sí, fue un poco triste, pero sentí que era necesario. Don't Need, 6642. Posiblemente encontrará una manera de salir del planeta. Incluso si solo está pasando un pequeño barco de Lunsk, al menos es la esperanza de que pueda volver a Lunsk. No te preocupes si se une a Ozpin, Ironu Odo cualquiera, es su propio hombre. Esa última pregunta, es un poco difícil de responder. Habrá momentos en que sienta que debería perder su necesidad de proteger a la humanidad, pero finalmente lo hace de todos modos. Un cierto grupo de personas no puede hablar por todos. The Lost Memory es 6. Posiblemente, posiblemente no. Realmente solo depende de mi estado de ánimo actual. Spartan, 140. Él no va a conocer a todos los personajes de la historia, tal vez algunos y otros, pero definitivamente no todos. Podría hacer un capítulo de salto de tiempo, solo para que la historia fluya un poco. Nada importante, pero eventualmente conducirá al canon. Gracias. Glow 99. Probablemente el diálogo, tal vez estés acostumbrado a que Six tenga más personalidad que mi versión de él. Quién sabe, pero si falta algo, lo mejoraré. Novato 059. Gracias. Sí, creo que cuando pensé en esta historia ya estaba fuera de ese tópico cliché donde van a Beacon, hacen amigos, tratan con travesuras, y que no. Creo que estaba cansado de eso y quería hacer algo diferente por una vez, algo fuera de mi zona de confort. En cuanto al romance, algunos pueden verlo, pero realmente no veo a Six con nadie, no porque sea espartano, sino como dijiste, ya es un poco menos sociable que algunos y siento que encaja un poco con su personaje. Mejor. Hamilton 406. No te preocupes, no lo hará. Debath. Posiblemente, quiero decir que no sería muy difícil para él hacerlo, pero quién sabe.
Rubí realmente no nos da mucho en recursos que no sean Dust, por lo que no se sabe qué recursos hay en Remnant. Lord of Mons. Sí, solo estoy tratando de hacer una historia que sea agradable para algunos. Invitado. No creo que le disguste la forma en que luchan, más en la línea de que no ve la razón de algunos de los teatros o que no le importa. En lo que respecta a él unirse a Beacon o usar el uniforme de otra organización, eso no está permitido en mi libro. Six sabe que pertenece a Lunsk y que ni siquiera se atrevería a intentar ir a otra organización, incluso si son militares. En cuanto a mostrar al elenco Remnant desde el espacio, no sé sobre eso, probablemente ignoraría sus afirmaciones y afirmaría que son tontos por pensar eso. Sin embargo, estoy de acuerdo con ustedes, los creyentes de la Tierra plana también me atacan. Recuerdo cuando estuve en Chicago una vez de vacaciones y algunos trataron de darme volantes para unirme a ellos. Invitado. Sí, los brutes son algunos de los enemigos más amenazantes en mi opinión. En mi opinión, están a la par con la inundación en cuanto a amenazante, aún más amenazante que los malditos prometeanos, malditos coños. Mateo 116. Gracias, he estado de humor para las historias de precuelas y escribir uno que me pareció correcto. Gadgetron. Puede o no ser la última vez que la veamos, eso es para el futuro. Lord Demolitions. Gracias, intentaré mantener los ajustes anteriores un poco más de capítulos. Scotusa 1. Gracias, más tarde. Remaster Edipe. Gracias, intentaré mantener su atención hasta que la historia esté completa. Slima Load Prime. Gracias, y trataré de mantener el acto en solitario durante una buena parte de la historia. No sé si contar con Jorge en la historia, que estar muerto es un gran problema para Six. Invitado. Nunca los escuché derribar a los insurrectos tan rápido, pero mejoraré la rapidez con que Six maneja las situaciones. Main 117. Siempre puede haber mejores que los míos, pero gracias. Intentaré mantener su atención por el momento. Blaze 1992. Tuve que darle una desventaja de alguna manera. Quiero decir que realmente no sabría dónde poner todas esas cosas. Si tuviera los materiales para crearlo, no podría simplemente dejarlo fuera. Su TACPAD posiblemente podría llevar eso, pero luego recuerdo que se usó para analizar y mostrar información de combate. Aunque no es posible que lleve otras cosas. Malgrat. Especialmente personas como Six a las que les gusta estar solos la mayor parte del tiempo. Eso fue un montón de críticas para algo tan pequeño de un capítulo. Aunque no es que no me importe. Así que me ha llamado la atención que mi primo ha estado ingresando a mi cuenta recientemente sin mi permiso y escribiendo algunas críticas menos que sabrosas en mi cuenta. Entonces, si he escrito algunas críticas que son irrespetuosas, me disculpo en mi nombre y en el suyo, ya que es una de esas personas que molesta a la multitud equivocada, lo que significa que termino siendo el peor. Otra cosa, quien me sigue enviando mensajes diciendo que eres una chica soltera atractiva que busca algo de diversión esta noche, por favor, detente. Ya no es gracioso ni lindo, comienza a irritarme cada vez que veo un mensaje privado en mi bandeja de entrada pensando que es un lector solo para descubrir que es alguien que desea conectar. Eso aparte de eso, no tengo nada más que decir, gracias por seguir conmigo. Si la historia no lo hace, ni mis historias no te agradan o siguen tu camino, entonces Titi, no puedo complacer a todos. De todos modos, que tengas un buen día y te atraparé por el otro lado. Tómelo con calma, todos.